Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén pues muy pero muy bien. En esta ocasión te quiero platicar acerca de una técnica o de un conocimiento que considero simplemente extraordinario. Esta enseñanza es bastante interesante y se basa en la paradoja. Y se trata precisamente de que para cambiarte, para cambiar, para que seas otro, para transformarte, uno de los pasos es que no quieras cambiar absolutamente nada. Suena raro, suena extraño, es una especie de pues paradoja, ¿no? Que no hay otra palabra que la defina, que define esta técnica. Pero para poder aplicarla es importante que la puedas, que la comprendas, que la entiendas. Entonces voy a tratar de resumirlo de una manera bastante rápida, porque se necesita explicar demasiado, tiene muchísimos puntos, pero creo que voy a poder hacerlo de una manera sencilla, de una manera simple, para que todos y todas puedan ponerlo en práctica en sus vidas. Entonces, esto que te voy a decir comienza entendiendo, comprendiendo que todos nosotros, como seres humanos y como seres vivos, que tenemos conciencia, que tenemos un ser, y esto también pasa en los animales y en todas las, bueno, en muchas especies, tenemos un mecanismo natural de perfeccionamiento. Un mecanismo natural que se activa cuando las circunstancias o cuando ciertas cosas están claras dentro de la conciencia. Esto en realidad es la clave de una buena terapia y la clave de, pues, de una sanación real, por ejemplo, psicológica. Y es porque el terapeuta en realidad no es otra cosa más que alguien que está facilitando ese proceso de autosanación, ese proceso de autoactualización o ese proceso de autoperfeccionamiento en el paciente o en el cliente o en el individuo que está ahí acompañándolo, ¿no? En una sesión. Pero bueno, este proceso de autoactualización se da de manera natural. Pero es debido a cómo funciona nuestra mente, cómo funciona nuestra parte racional, que esa parte de nosotros se bloquea o entra en bucles o digamos que se atora, ¿no? Entonces, para poder observar lo que realmente está sucediendo, es importante detenerse y no querer cambiar nada, sino observarte y aceptarte exactamente tal y como eres. Si tú logras realmente aceptarte tal y como eres, exactamente como eres, tanto lo bueno como lo malo, y como siempre te digo, sin juzgarlo, simplemente es aceptación pura de lo que está sucediendo y de la situación. Si tú te abres a hacer eso, pasa algo muy curioso, porque cuando quieres dejar o dejas de tener esa idea de querer cambiar, lo que sucede es que empiezas a ver realmente la situación como es y al permitirte hacerlo sin juzgarla, sino simplemente aceptando lo que es, aceptando las cosas tal y como son, en ese momento ese proceso de actualización, autoactualización comienza y empiezas a cambiar y empiezas a transformarte. Entonces esto sucede pues porque así es como funcionan estos mecanismos de la conciencia, de la mente. Y hay que tener ahí, hay que prender nuestras lucecitas y darnos cuenta en qué cosas en nuestra vida nos gustaría cambiar y transformar. Y esas cosas que nos gustaría cambiar y transformar, si no han cambiado, si no se han transformado, pues se debe precisamente a que hay cosas y hay elementos de la situación o de la actitud o de lo que sea que no te has dado cuenta que están ahí. Por eso es que para darte cuenta, el primer paso es que olvides por un momento la idea de cambiar, de transformarte, y el primer paso es que aprendas a aceptarte exactamente tal y como eres. Un gran paso para poder realizar esta técnica es comprender y entender que eres un ser, en este instante, en este momento que me estás escuchando, eres un ser absolutamente exitoso. Porque la finalidad de la vida como tal es vivir. Y si estás vivo y me estás escuchando, independientemente de las circunstancias que tú consideres buenas o malas en tu vida,
significa que has logrado el éxito, que es el propósito de la vida y es estar vivo. Date cuenta que todas las personas, tú, yo y todos los demás, intentan siempre ser la mejor versión de ellos mismos y de hecho son la mejor versión de ellos mismos en la limitación que pueden o que podemos tener. Entonces, para poder romper los límites, para poder ir más allá de lo que conoces y para poder realmente transformarte y cambiar, primero es importante, es necesario que aprendas a observarte exactamente tal y como eres. Es decir, una persona, para darte un ejemplo, quiere ser un orador o quiere poder hablar en público. Y continuamente, cuando intenta hacerlo, comienza a ponerse muy nervioso y se empieza a entrar en pánico y entonces ya no puede hablar, ya no le sale lo que quería decir y no lo logra. Si en lugar de aceptarse, esta persona comienza este proceso de querer cambiar a fuerza y a fuerza y a fuerza y a fuerza, bueno, es probable que a lo mejor lo logre después de muchísimo esfuerzo. Pero si seguimos esta regla, que es la teoría paradójica del cambio, si nosotros seguimos esta enseñanza, lo que se recomienda es que la persona, en lugar de querer cambiar, que es una persona nerviosa y que le da miedo al público, el primer paso es que lo acepte. Que acepte la verdad absoluta en ese momento y se dé cuenta y diga, ok, voy a observar sin juzgar qué es lo que pasa. Y entonces acepte, que esa es la parte más difícil para nuestro ego, para la parte egoica, para nuestra importancia personal, que acepte y diga, ok, realmente soy una persona bastante nerviosa, soy una persona que le da miedo hablar en público y bla, bla, bla. Si realmente acepta eso y lo comprende y lo observa, y principalmente este punto del rendirse, es la rendición de lo que es, de lo que ya está. Si logra una rendición honesta del corazón y realmente lo acepta y dice, sí, en verdad me da mucho miedo hablar en público y lo reconozco, sin que quiera cambiarlo, el solo hecho de haber aceptado eso va a hacer y va a comenzar un proceso de transformación dentro de su mente, el cual es probable que no se dé cuenta, pero valga la redundancia, a pesar de que no se dé cuenta, poco a poco va a empezar a ver cómo comienza a soltarse más mientras habla en público y después pues simplemente ya no va a tener miedo. Pero el cambio no va a venir hasta que no acepte primero y por completo la situación en la que se encuentra esa persona. Entonces la invitación es que para poder crear la realidad que buscas, para poder transformarla, primero tienes que aceptar la realidad que ya está aquí, la realidad que ya existe en tu vida. Aceptarla y rendirte hacia tus propias capacidades y lo que crees que puedes y no puedes, pero en verdad aceptarlo y lograr esta rendición no desde el sufrimiento, desde el victimismo, desde la autocompasión, pero de forma negativa, que sería una autolástima más bien, sino aceptarlo desde el punto de vista de la rendición, el decir de corazón, esto que estoy intentando o esto que he intentado no lo puedo lograr porque bla, 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 lo que sea que esté sucediendo. Y una vez que aceptes eso y una vez que en verdad lo veas, ¿ok? Entonces va a venir esa transformación, pero hay que tener cuidado. Porque si simplemente haces esta técnica que te estoy diciendo, pero lo haces parado desde el punto de vista del victimismo, del sentirte mal y simplemente decir que sí, está mal todo y ya, es probable que en lugar de ayudarte te vaya a perjudicar, porque lo importante es que entiendas y te aceptes exactamente tal y como eres, pero tanto lo bueno como malo, y te des cuenta que eres absolutamente perfecto. Que en el punto en donde te encuentras es el punto en donde mejor has logrado esta evolución de tu ser. Es la mejor forma en cómo has logrado expresarte en esta realidad. Si aceptas eso y lo comprendes y haces este proceso, te prometo, así, te lo juro de verdad, de corazón, el proceso va a comenzar y te vas a transformar, va a cambiar. Pero para poder cambiar necesitamos aceptarlo. Entonces es muy simple. Otro ejemplo muy rápido es una empresa, ¿no?, donde están sucediendo varios factores
el director de la empresa y los ejecutivos están seguros que el problema es tal cosa y lo quieren transformar, pero no más, no puede, no cambia ese problema en la empresa. Entonces, en lugar de estarse gastando más dinero en investigaciones y más dinero en bla, 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 o más bien dicho, en investigaciones sobre qué es lo que pueden hacer y cómo pueden mejorarlo, primero es, ok, vamos a investigar y aceptar qué es lo que está sucediendo realmente. Sin querer cambiar nada, hay que ver y comprender todo lo que está sucediendo en la empresa y todos los puntos que no hemos visto, sin juzgar absolutamente nada, observarlos. Y al hacerlo, esa empresa, al hacer este proceso de teoría paradójica de cambio, y al aceptar las cosas que puede y que no puede hacer y los límites y demás, es entonces cuando puede venir la transformación. Porque si no está sucediendo esa transformación o ese cambio, simplemente se debe a que hay algo de lo cual no te has dado cuenta. Entonces, para poder darte cuenta, lo primero es la aceptación absoluta de lo que es. Y a partir de ahí, estoy 100% seguro que vas a poder lograr esa transformación. Porque date cuenta que tu ser es absolutamente ilimitado, que tienes capacidades extraordinarias y que puedes lograr lo que quieras. Pero para poder hacer eso, primero hay que aceptar el nivel y la situación y reconocer los límites que posees. Así que bueno, espero que este video les sirva. Espero que esta información también les resuene. Espero también que me haya entendido. Y recuerda que si no me entendiste, no es tu culpa, es la mía. No supe explicarlo de otra manera. Porque date cuenta, es la mejor manera en cómo yo lo estoy explicando. Así que, pues bueno, muchísimas gracias. Los quiero y las quiero muchísimo y nos vemos pronto.